quizás no recibí tantos obstáculos en el medio porque era chica y era mujer, no parecía una gran amenaza, hasta que lo fui. Ofelia Fernández empezó a militar a los 13 años en el colegio Carlos Pellegrini. Formó parte de la primera dupla femenina al frente del centro de estudiantes de su escuela, entre 2016 y 2017. Así abrió el camino para las nuevas generaciones. Organizó una toma junto a otras estudiantes para denunciar a 2 preceptores acusados por violencia, amenazas y abuso sexual. Se transformó en ícono cuando un panelista televisivo la confrontó en una entrevista durante otra toma de su colegio y le dijo chiquita. Ella se plantó. Chiquita no me digas. La frase se volvió una remera y ella una referenta de la lucha de los colegios secundarios. En 2018, con 18 años, intervino en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso con un discurso memorable. Ahora milita en la organización de izquierda popular La Emergente e integra el Frente Patria Grande. Forma parte de la Revolución de las Pibas. Hoy nos sentamos alrededor de la olla para hablar de la organización feminista con Ofelia Fernández. Capítulo 3. La revolución de las pibas. Bueno, tenés 18 años. Sí. 25 años es el límite para llegar a ser diputado o diputada. ¿Hay lugar para las pibas feministas, para el feminismo popular en la política tradicional? No sé si hay lugar, pero nosotras sabemos hacernos lugares, jamás nos han regalado nada. Entonces yo creo que estamos conquistando ciertos espacios que son totalmente nuevos para nosotras, pero que a la vez los transitamos con total comodidad y tranquilidad. Yo creo que eso es muy característico de la juventud, además, como esa capacidad de adaptación y de ambición, tal vez, si bien ambición suena muy empresarial. Así que sí, yo creo que sí, que es un salto que me fue mucho más fácil de lo que yo pensaba. ¿Y te imaginás diputada, legisladora? ¿Cómo te imaginas en la política? No lo sé. Por ahora recién estoy entrando a todo ese mundo, haré lo que mis compañeros y compañeras crean que tenga que hacer. Y bueno, yo también, obviamente. Claro. No me van a obligar a nada, pero voy a ir viendo a medida que avance esta campaña electoral, que es la primera que tengo, además. Claro. Entonces tiene como esa doble carga. ¿Y cómo vivís también estos cuestionamientos? Porque también se dio toda una especie de críticas en relación a las alianzas que se fueron dando y me parece como interesante tu apuesta ahí a jugar y a decir, bueno, esto lo que quieran, pero tibia jamás. Sí, me parece que para mí fue re importante. De hecho, de lo más importante que he hecho, en el sentido, bueno, es una decisión incómoda para mí. Y yo intento remarcar un poco esa parte porque si no es muy fácil señalar y ponerme en un lugar como si, yo no soy muy partidaria de los eufemismos, estar con Juan Grabois yo, que mi reconocimiento y que a lo que más le dediqué este año tiempo de militancia, energías mentales, lo que sea, fue a la causa por el aborto legal, seguro y gratuito. Y lo sigo haciendo. No es una decisión cómoda, más si tenía un escenario perfecto para rascarme esa cosa. Sí. No sé cómo se puede decir aquí. Podemos decir lo que queramos. Como si rascarme la concha, tener seguidores, ganar plata, eran como salidas recontra fáciles que tenía y no las elegí por algo particular, que creo que estamos en una etapa política en la que es necesario hacer apuestas mayores que las que estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer, y tomar posiciones más incómodas. No porque la militancia tenga que ser obligatoriamente incómoda, pero en un momento en el cual el neoliberalismo, que siempre la va a tener más fácil, de algún modo, para decir las cosas que dice Macri en el Women's 20, por ejemplo, atribuyéndose la causa del aborto, las campañas contra la violencia y violaciones y demás, tiene una posición más fácil. Nosotros y nosotras, quienes estamos de la otra vereda, tenemos que hacer esfuerzos mayores por lo mismo. Un bajón, pero es así. Entonces me parece que es importante dar estos saltos, y cuando digo que tibias nunca, me refiero a que yo no creo que lo electoral sea todo. Me parece que es tibio pensar que lo electoral es todo cuando hay un montón de otras transformaciones que necesitan estar en otros planos, pero me parece también igual de tibio pensar que las elecciones no son nada y que una puede actuar como si no existiesen.
y yo quiero intervenirlas. No solo eso, pero quiero intervenir ahí también. Me parece muy bien. Leí por ahí que empezaste a interesarte en la política leyendo y viendo algunos discursos de Cristina. ¿Cómo fue eso? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo empezaste ahí? Tenía 10, 11 por ahí. Creo que fue en 2010. Sí, 2010 después era la última. Es gracioso, pero era la última temporada de Casi Ángeles. Yo estaba viendo Casi Ángeles en realidad. No, Cristina. Y ella y las cadenas nacionales irrumpen de repente y yo, al contrario de casi todo el mundo, en vez de decir, esta vieja, no sé qué, me quedé escuchándola y me reinteresó y me volví una niña kirchnerista muy fanática y fue como si bien en ese momento mi línea o la bajada de línea que tenía era tipo las páginas que seguía en Facebook, tipo 7D era mi instructor. Después, bueno, si bien toda esa etapa quizás no hablaba de mucha formación o demás, fue como mi primer acercamiento para después entrar al secundario, tener una estructura un poco más clara. O sea, que Facebook. Todavía no habías entrado al secundario y ya estabas escuchando y prestando atención. Tenía 10 años. Tenías 10 años sí. Y estabas prestando atención a los discursos, tomabas nota, ¿cómo era? Claro, no tomaba nota, pero fue como una casualidad escuchar la primera vez y dije como, es entretenida esta actividad, saber qué pasa en mi país. Y lo empecé a hacer cada vez que podía. Y bueno, y encontrar otros contactos y demás. Mi madre chocha porque también muy kirchnerista. Y después entraste en el secundario y ahí cómo fue la militancia, empezar a militar. Hoy la verdad que es un lugar común encontrar el feminismo en los espacios secundarios, pero me imagino que cuando empezaste vos no era tan así y de hecho vos diste una disputa ahí. No, claro, para nada de hecho. Empezar, bueno, yo ya sabía que iba a militar, tenía que ver en qué agrupación, ese era el dilema. Estuve un par de meses evaluándolo. Era muy estudiosa y muy precisa también. La mayoría, como bueno, entraba instinto. Yo fui a los plenarios de todas las agrupaciones, lo pensé, anoté cosas, para terminar metiéndome en la 39, que era una agrupación de izquierda independiente que conducía el centro en aquel entonces. Y bueno, y ahí empecé a militar y siempre fui como bastante exacerbada, digamos, como que ya en segundo año me postulé a mi primer cargo, en tercer año ya gané la presidencia. Fui la más joven. Estas cosas no, hago autobombo en un sentido de que me parece interesante porque en el PL particularmente y en casi ningún secundario no era normal que nosotras lleguemos a esos lugares y menos sin pensar, qué difícil es llegar a estos lugares. Yo como que simplemente se dio naturalmente. Y después una vez que llegué, porque quizás no recibí tantos obstáculos en el medio, porque era chica y era mujer, no parecía una gran amenaza hasta que lo fui. Y ahí sí se empiezan a ver un montón de cosas y es tremendo porque yo en aquel entonces, por ejemplo, la coordinadora de estudiantes de base, que es la coordinadora que nuclea a todos los colegios secundarios y sus representantes, yo no decía palabra cuando era presidenta, porque eran todos hombres que cada tanto eran tipo amenazas de trompadas, conflictos, demás. Yo era como, me desentiendo totalmente porque jamás fui de las que, no digo que esté mal, sino que no me nacía masculinizarme para entrar en esas lógicas, sino que simplemente me abstraía y en el Pellegrini intentaba construir otra forma de política. De forma inconsciente, pero después en algún momento uno lo empieza a notar e incorporar y para mí en ese sentido el PL fue una experiencia modelo para un montón de secundarios en un montón de puntos. No por mi voluntad nada más, sino por como una acumulación de factores, pero el hecho de que éramos yo y una secretaria general mujer, creo que tuvieron una gran influencia porque en el resto de los colegios no había esa misma sintonía, eran todos chabones. Y hoy, años después, la mayoría de los centros de estudiantes son mujeres las que están al frente, digamos, pero era otro el clima en ese momento, totalmente. Claro, y se ve eso, como no solo hoy son mujeres las que ocupan ese cargo de representar a sus centros de estudiantes, sino que sus lógicas también. Claro. O sea, vinimos con combo completo. ¿Y cómo es la lógica, la política feminista? Digo, porque ahí vos marcabas una diferencia, que hay una política que es como de machos y hay una lógica de machos que es, bueno, no nos llevamos bien o discutimos, terminamos a las trompadas, vendría a ser eso. Pero hay una forma de tramar política feminista que me parece que es diferencial y vos cómo la identificás, ¿cómo la ves? Sí, para mí es totalmente distinto. Bueno, la de ellos para mí es eso, es como... si bien, bueno, no quiero genitalizar las identidades generizadas, pero es medir porongas, o sea, es constantemente ver quién es el más piola, de última es eso, cagarse a trompadas como salida en cualquier caso, además. Y la nuestra,
Yo siempre intento aclarar que no tiene que ver con acuerdos políticos, sino con formas de hacerlo, porque lo cuento y parece que somos todas que van de una pradera, por una pradera agarradas de las manos, están de acuerdo en todos, pues las minas no tienen como la capacidad neurológica de tener desacuerdos, pues no pueden pensar tanto. Sí, y la falsa idea como de la sororidad, como Sí. una panacea Claro. feliz. No, digo, también Sí, hay no te pueden conflictos, caer hay mal. crisis, pero hay acuerdos y pactos políticos, me parece. Sí, sí, y es desde otro lugar que se dan las discusiones, a mi entender. Por un lado, yo creo que en secundarios particularmente hay dos factores. Uno esto, o sea, otras lógicas, una discusión que es más netamente política y no tiene tanto que ver con intentar ser agresivas todo el tiempo y demás como otro tipo de pacto. Y el segundo factor es cuál es nuestra agenda política hoy. Está profundamente atravesada por el feminismo. Y eso es algo. Porque en el momento en el que estás discutiendo, bueno, el femicidio de Lucía Pérez y cómo organizarte por el derecho al aborto y demás, no tenés ganas de cagarte a putear, tenés ganas de abrazarte, festejar una victoria, o vengar y justiciar a tus muertas. O sea, es otro tipo de agenda y otro tipo de discusión en torno a esa agenda. Y me parece que eso fue a partir de esas discusiones que pudimos cambiar las otras. Hola, mi nombre es Lucía Cámpora, soy vicepresidenta de la FUBA. La pregunta un poco por el movimiento de mujeres en la universidad realmente nos hace reflexionar en lo que fue una verdadera transformación de la militancia estudiantil. Las discusiones de género han atravesado en un 100% todas las facultades, todas las sedes del CBC, todos los colegios preuniversitarios. Un poco para pensar en esto, es muy claro cómo las discusiones de género permitieron construir, por ejemplo, marcos de unidad que no se podían dar antes entre las agrupaciones. De hecho, hemos construido hechos políticos como marchas por el Ni Una Menos, marchas por el aborto, incluso marchas vinculadas con el pedido de justicia por las compañeras, en las que los marcos de unidad y de consenso que se podían construir eran muchísimo más grandes y mucho más transformadores que los que habíamos logrado para otras instancias. Esto da cuenta de cómo el poder ejercido desde una perspectiva feminista es transformador, es otra forma de ejercer el poder, es otra forma de pensar la política. Y esto de alguna manera nos da esperanzas para pensar en todas las discusiones que tenemos por delante en la universidad. Pero en definitiva lo que ha logrado el movimiento de mujeres en todo lo que es la política estudiantil es realmente transformador. Hemos visto todo este año incluso asambleas organizadas en todas las facultades, incluso en aquellas en las que los centros de estudiantes no estaban a la altura de la discusión. Fueron las estudiantes las que se organizaron y llevaron esto adelante, poniendo de pie el movimiento de mujeres en cada una de las facultades, sedes del CBC y colegios de la universidad. Así que tenemos por delante muchas luchas y la perspectiva feminista nos da mucha esperanza de que las vamos a poder llevar adelante. Tuviste un discurso que fue histórico en el marco de justamente la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué repercusiones hubo después? Porque también ahí hubo como una transformación en tu vida, en tu biografía, un antes, un después. Una lo puede ver desde afuera, pero en relación a esa exposición. ¿Y cómo fue prepararlo también, no? Sí, a mí cuando me llamaron en marzo, si no me equivoco, o fines de febrero, y bueno, era un tema porque me dijeron, bueno, puede ser que sea en abril, en mayo, nada, de acá a 3 meses, fíjate, te vamos a avisar una semana antes. Y yo, maravilloso, voy a estar por morirme todas las semanas de aquí a mayo, qué feliz me hace. Y de hecho puse en la última jornada, o sea, tuve que acumular un montón de tiempo. Y no, y lo que me dijeron cuando me llamaron es que estaban viendo las listas que estaban presentando y dijeron, no hay una pendeja. Y debería, me parece. Y yo como, bueno, ok. Y me tomé en serio como esa responsabilidad de decir, bueno, va a haber más de 500 personas acá exponiendo. Y yo pensaba que iba a ser la única, al final no fui la única. Pero de las muy pocas jóvenes que le van a poner voz a este reclamo. Entonces me tomé muy en serio la tarea de intentar representar a lo largo de 7 minutos, que es el máximo tiempo que teníamos, todas las discusiones que nosotras hemos dado y por los momentos que pasamos para darnos cuenta de esa situación, que fue hace bastante tiempo ya, en mi caso. Y como tenía ganas de que tenga fuerza y que se visibilice y demás, no por mí, sino por justamente que tenga entidad la voz joven y que no parezca que solamente abortamos pero no lo discutimos, porque o sea, es estadístico, somos las que abortan. Entonces para mí fue muy importante tener ese espacio. Iba a decir, estoy muy agradecida. No, pero me parece que estuvo bueno. Y bueno, todo lo que vino después,
fue también una devolución de todo eso, porque al principio como el mayor fervor se generó en pibas de mi edad, o al menos es al que más le puse yo el acento, de otras provincias y demás, que decían como, sí, es eso, claro, para vos obvio que es eso, porque es lo que estamos discutiendo siempre, pero nadie lo decía, porque nadie ve esas discusiones y a nadie parecen importarles, si bien le dedicamos una cantidad de energía, tiempo y fuerza increíble. En los secundarios hay una militancia muy comprometida, entonces me parece que eso fue lo mejor que pasó, como la capacidad de poder referenciarte en alguien cercano, no por aspirar a serlo, sino que ya lo sos. O sea, tenés una vocera bien concreta y eso a mí me interesaba y me sigue interesando. ¿Y vos cómo identificas tu generación? Se habla de una generación y una menos porque también es un acontecimiento que marcó un hito. Se habla de la revolución de las hijas, la revolución de las pibas. Digo, hay un montón de terminología alrededor de eso. ¿Vos en dónde te sentís más cómoda o qué te gusta y qué de esas cosas te transformaron? Sí, revolución de las pibas, no sé si es lo que más me gusta porque me parece más warrior. Porque entiendo, la revolución de las hijas entiendo a qué iba, pero igual a mí justo me incomoda un poco pensarme hija, porque yo siento que de hecho yo soy madre de mi madre en muchas cosas, como que yo enseño, como otras me han enseñado, igual yo quiero... Claro. También soy de las que quieren remarcar todo el tiempo, no somos las primeras ni las únicas, porque también hay mucha gente que dice, bueno, estas pibas, yo por estas pibas dejo todo no sé qué, no fue arte de magia, tuvo que haber un montón de mujeres. Esas treintañeras que a muchos le molestan más incluso. Somos la generación del medio, las treintañeras, porque somos la generación sanguchito, no somos ni las pioneras ni las pibas, entonces estamos ahí en el medio de todas. Sí, para mí es re importante remarcar esa transición también, porque si no parece que es mucho más fácil de lo que fue también. Y así si querés generar movimientos preciosos y demás no vas a poder, porque es una receta falsa básicamente. Para mí es importante remarcar que no somos las primeras ni las únicas y que somos producto de un montón de esfuerzos y de minas que tuvieron que bancarse esas tratadas de locas. O bueno, bancarse chongos hinchando labores, un montón de cosas que hacen a lo que nosotras hoy somos. Lo que nosotras tuvimos fue más tiempo para mí. Claro. Poder plantearnos todas estas cosas desde antes. Y eso lo que generó fue una configuración más temprana de un montón de prácticas, conductas, nociones y bueno, un sentido común general que hoy ya cambió un poco. Para mi generación y que sigue cambiando, y eso para mí es lo más interesante que tiene, y justamente es la demostración de esto que digo, la fuerza y la perseverancia y la persistencia de generaciones en concreto generan nuevas y mejores generalmente, y bueno, yo siento que las pibas de 13 años de mi colegio a mí me marcan la cancha, que incluso, bueno, no sé, después del aborto yo me comí el flash, tipo, soy Felias Fernández. Y fui a hacer revisiones a mi colegio y me marcan la cancha esas pibas. Claro. Y es como, bueno, ok, está bien. Claro. Incluso sintiéndome la joven más combativa de todas, ¿no? Estas cosas como a medida, yo creo que pasa solamente en el feminismo igual. A medida que antes las agarrás, más... Sí, y que ese componente intergeneracional, que no es nada más mirar una generación, sino ver ese diálogo entre generaciones, que es algo histórico también del feminismo. 16 años. ¿Cómo vamos a naturalizar que corten una vida a los 16 años? ¿Vos te acordás qué hacías a esa edad? Yo me reía mucho, descubría a Gese, los bares por San Telmo, el amor, el sexo, la infidelidad. Sentía que me comía el mundo. ¿Vos te acordás qué hacías? Digo, a los 16 años, seguramente quería salir a caminar, pasear, pensar, calmar esas crisis existenciales que una siente que van a ser eternas y que no tienen solución, con un poquitito de viento en la cara. ¿Vos te acordás qué hacías? Seguramente tenías un novio o una novia, o querías ver qué onda tu sexualidad, si ir para un lado, si ir para el otro, si ser, si no ser, si oscilar. Y si eras, ¿quién soy? ¿Vos te acordás qué hacías a los 16 años? Estoy segura que de todo menos una cosa, convertirte en un cuerpo desechable. A los 16 años no sos ni uñas que inspecciona un perito, ni pelos enmarañados que guardan en una bolsita transparente para estudiar después, ni ropa entre la tierra revuelta, ni golpes en el cuello por asfixia, ni un cuerpo inerte en la camilla de una morgue. Todo eso es Soy Anaí y a su vez no puede ser ella la que pintaba y la que escribía. Este manojo de atrocidades no es Anaí. Tiene que ser bandera, grito, lucha, marcha, calle, indignación y también sororidad, pero no se tiene que transformar nunca, nunca, nunca en un cuerpo blanco y frío encontrado en un pozo.
Este programa se llama La Olla, entonces siempre pedimos a las invitadas que pongan algo en la olla como si fuera un conjuro, un deseo, algo que quieran que arda, digo, en todos los sentidos. Y no sé cómo formular la oración, pero que arda el juicio de las compañeras en función del juicio de los compañeros, que nuestras compañeras sean capaces de darnos sentida a nosotras. Yo es lo que más me está preocupando, que confíen un poco en mí. Me encanta. Así que voy a quemar eso. Bueno, hay más confianza y transversalidad feminista y digo que esos pactos políticos entre feministas sean más fuertes. Sí, bien, me en lo este momento. mucho mejor. Ahí va. Bueno, gracias, Sofe, por estar acá en La Olla. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans faltamos en los medios de comunicación, pero acá en La Olla tenemos lugar. Suscríbete al canal de Destape y seguí mirando todos los capítulos de La Olla.